En este documental vamos a hablar de cómo el conflicto armado ha afectado y ha hecho vulnerable a la población de la Comuna 13 de Medellín. Entonces, para comenzar a hablar de esto necesitamos definir quiénes son los que habitan en la Comuna 13, qué es. La Comuna 13 es una de las 16 comunas que existen en la ciudad de Medellín. Está entre las 4 más grandes. Está conformada por 19 barrios, donde viven más o menos 127.000 personas. Esta es un área que está ubicada en el occidente de la ciudad y tiene un área de aproximadamente 74.2 kilómetros cuadrados y corresponde al 6.2% del área urbana de Medellín. No se tienen muy claro las fechas de cuándo se estableció esta comuna, pero sí los primeros 4 barrios que se realizaron con ayuda de la alcaldía, San Javier, Los Alcázares, La Pradera y Belencito, son los más grandes. Sin embargo, los otros 15 barrios son producto de la invasión que se ha dado en esta zona. La mayoría de la población es estratos 1, 2 y 3. Hay 60.000 hombres y más o menos 67.000 mujeres. Y menos del 10% de la población supera los 60 años de edad. En esta zona, la actividad económica predominante de los residentes son más que todo comercio y servicios, construcción, muchas ventas informales, oficios varios y pueden ser trabajadoras o trabajadores domésticos que desempeñan sus actividades en otros sitios de la ciudad. El conflicto armado en la Comuna 13 ha sido un tema de interés por parte del gobierno y de los ciudadanos, puesto que a diario se reportan noticias de homicidios y de crímenes cometidos en esta aglomeración de barrios de la ciudad de Medellín. Para entender lo que sucede en esta región, es importante conocer quiénes son los actores armados en este conflicto. Para empezar, es importante ubicarnos en la época de los 80, cuando los capos del narcotráfico vieron en esta población una oportunidad para reclutar jóvenes para grupos al margen de la ley, aprovechándose de la condición de pobreza y prometiéndoles nuevas oportunidades de progreso. También podemos considerar diferentes operaciones militares como la Operación Orión, a partir de la cual podemos concluir que los principales actores en este conflicto son las Fuerzas Armadas colombianas, la Policía Nacional, los grupos paramilitares, el ELN, grupos guerrilleros y las bandas armadas emergentes. Los grupos guerrilleros tienen predilección por esta zona, puesto que sus características geográficas hacen que sea muy fácil tener control sobre la población. Actualmente, la comunidad se encuentra dividida debido a que diferentes líderes armados ejercen control sobre la zona, siendo así los principales causantes de los actos de violencia que se dan día a día en esta población. Además, hay que tener en cuenta la influencia de las bandas armadas sobre los jóvenes de la comuna, puesto que los incitan a unirse a estos grupos armados y son los principales líderes de las manifestaciones de inseguridad, cometiendo robos y asesinatos. De acuerdo a lo anteriormente dicho, las víctimas del conflicto son los habitantes de los 18 barrios que hacen parte de la Comuna 13, pues tienen que vivir día a día los horrores de la violencia en el país. Para empezar, podemos hablar de las familias que han tenido que pasar por la pérdida de un familiar o por la separación de su núcleo debido al fenómeno conocido como geografía del terror, en el cual se dan divisiones territoriales de la comuna en medio de peleas de bandas, separando familias e imposibilitando el paso por ciertas zonas. Adicionalmente, la falta de infraestructura, el poco desarrollo de las vías y la calidad del terreno en el que se encuentran ubicados hace que la población general tenga muy poco acceso a lugares fuera de la comuna. También es importante resaltar el papel de las bandas y grupos emergentes con respecto a los jóvenes de la Comuna 13, pues constantemente se encuentran reclutando y persuadiendo para ganar nuevos miembros en sus bandas, aumentando así la inseguridad y la tasa de homicidios. La Comuna 13 es una, sino la más famosa de las comunas que hay en Medellín. Pero no por nada bueno, sino al contrario, por algo malo. Por el desplazamiento forzoso, por la guerra, por la violencia. Según datos de la alcaldía de Medellín, desde 1980 hasta 2009, casi 40 años de conflicto, han cobrado más de 100.000 vidas y han generado más de 3.500 desplazamientos forzosos. Estas cifras son abrumadoras. Ahora bien, ¿por qué se ha dado el conflicto armado? ¿Por qué se ha perpetuado tanto? Porque no ha habido una presencia fuerte del Estado.
el Estado desde el inicio no planeó que la Comuna 13 fuera tan grande. La planificación inicial fueron de 4 barrios de los 19 que la conforman. Al ser solo de 4, los restos de barrios partieron de invasión, y esto propensa a que haya más inseguridad, que los grupos armados puedan hacer más actividades delictivas en estas zonas porque hay poca presencia del Estado. A su vez de que al haber poca presencia del Estado, entonces no se pueden garantizar los derechos mínimos fundamentales para una persona. El conflicto armado ha destruido familias, ha destruido las redes de apoyo a las personas. Sí, aunque en esta zona se ven mucho que las redes de apoyo incluyen a vecinos, amigos, familiares, porque se unen mucho. Sin embargo, las muertes, las desapariciones rompen el núcleo familiar. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque los grupos armados que se han ido estableciendo, ya sea paramilitares, ya sea guerrilleros, ya sean BACRIM, etc., se han encargado de diseminar una filosofía de miedo en esta zona que las personas no saben si salir porque tienen miedo de que les pase algo, o de quedarse en la casa porque igual tienen miedo y hay una gran posibilidad de que les pase algo. Esto los lleva a salir de su comuna, de su hogar, donde han vivido toda la vida, a deambular para buscar una vida mejor para ellos y para sus hijos. Ese es el principal efecto que la guerra ha causado: el desplazamiento forzoso. Sin embargo, ese conflicto armado no ha dejado que la sociedad la población en esta comuna se desarrolle. O sea, le han vulnerado su derecho a la ciudad, porque las personas no han podido desarrollarse libremente, porque no hay casi acceso a la salud, porque las vías son muy malas. Las viviendas, como la mayoría de las personas son de estrato 1, 2 y 3, las viviendas son de condiciones muy precarias y los sitios de acceso son muy pocos. Al igual que en la salud, las condiciones en salud allá son muy precarias. Y lo que es aún más triste es que los niveles en educación están igual. Solo el 35% ha tenido educación básica primaria, el 37% ha logrado educación básica secundaria, pero solo el 5.6% ha logrado ser profesional. Entonces lo que vemos es que la guerra ha dejado estancada a esta población en una brecha no solo económica, sino cultural y social, en la que los líderes sociales que tratan de sacar esta comunidad adelante son asesinados, donde no la dejan progresar y perpetúan ese estado de miedo y de desesperanza y desolación en las personas, que las lleva a desplazarse de sus hogares y probar suerte en otro lugar. Vulnerabilidades a la población de la Comuna 13 de Medellín se clasifican en dos grandes grupos: las vulnerabilidades directas y las vulnerabilidades indirectas. Las vulnerabilidades directas, bajo el enfoque de riesgo, son homicidio, lesiones interpersonales y constantes amenazas. Bajo el enfoque de derecho, hablaríamos de que se vulnera el derecho a la seguridad, a la vida y a la autonomía. Y bajo el enfoque multidimensional, hablaríamos del desplazamiento y la destrucción del núcleo familiar. En las vulnerabilidades indirectas, bajo el enfoque de riesgo, hablaríamos de una ausencia de seguridad constante, digamos del ente público velando por el bienestar de esta comunidad, una ausencia de servicios públicos, principalmente del servicio de gas natural, y una escasez en los servicios de salud. Bajo el enfoque de derecho, hablaríamos de una vulneración al derecho de la salud y la educación en términos del acceso y la infraestructura que tiene esta comunidad para estos derechos. Y por último hablaríamos de una vulneración a las libertades del individuo. Bajo el enfoque multidimensional hablaríamos de pobreza, falta de infraestructura y analfabetismo, ya que corresponden a entes estructurales como tal de la población. El impacto en salud en la Comuna 13 de Medellín se ve en 4 puntos básicos que se han visto afectados de manera directa e indirecta por el conflicto armado. Primero, tenemos el recurso humano, el cual, a través de la violencia, ha sufrido ataques directos y amenazas, afectando el estado emocional e incluso físico de los trabajadores, así creando limitaciones
en la vinculación de recurso humano por miedo y creando temor del personal a ser asociados con algún actor del conflicto. Esto generando indirectamente una deficiencia en personal entregado a un servicio de salud exitoso. El segundo punto es el acceso a servicios, donde directamente por el aumento de incidencias en eventos violentos y la deficiente atención en salud, las instituciones y específicamente la unidad hospitalaria San Javier se ve colapsada. Indirectamente, el condicionamiento del conflicto armado limita el acceso a recursos necesarios en la atención en salud. Así, introduciendo el tercer punto fundamental, el equipamiento y suministros, los cuales son deficientes por la alta demanda de atención por afectados. Por último, el cuarto punto, en cuanto a la implementación de políticas en salud, se ve una gran dificultad por los 3 puntos anteriores expuestos, pues hay un gran déficit en la capacidad de acción en salud en esta comuna de Medellín. Así se les sean expuestos proyectos, la ejecución de tales no es posible o es de gran complejidad. El papel de los profesionales de la salud en la Comuna 13 de Medellín podría verse relacionado con las acciones que ellos desempeñan. La primera de ellas sería el empoderamiento de la comunidad para que ellos mismos velen por su salud y velen por sus hábitos saludables. La segunda sería crear conciencia también con las comunidades de qué los está afectando principalmente y cómo podríamos cambiar esas conductas no sanas o esas conductas que no favorecen precisamente la salud, en términos también del saneamiento del agua, de la buena cocción de los alimentos. La tercera acción sería la educación en varias esferas, educación a nivel de niños, adolescentes y adultos para que puedan construir hábitos de vida saludables que procuren la salud, y la mediación entre lo que quiere la comunidad, lo que ellos perciben que les falta, junto con los entes públicos, y llevar esas necesidades al gobierno para que puedan ser satisfechas en un futuro.